Son las 8:38 y estamos entrando intensamente, así como el nombre de la película, al mes de octubre. Mucho por conversar respecto a lo que está pasando hoy, pero de alguna manera lo que está pasando hoy ya nos va vinculando cada vez más con la rememoración en este 5º aniversario del estallido social, que es, por si octubre ya no fuera intenso con lo que acabo de decir, además una semana antes de las elecciones municipales, de concejales, de consejeros regionales y de gobernadores. Bueno, va a ser un mes extenuante e interesante y por lo mismo muy pertinente para poder comentarlo. Entramos al tiro en el panel de conversación, al tiro como decimos en Chile, y saludamos en primer lugar a, bueno, ya desde la casa, militante de Opoli, ex secretaria general del partido, ex también de la región del Biobío, Francesca Parodi. ¿Cómo estás, Francesca? Bienvenida, muchas gracias como siempre por estar acá. Sí, efectivamente, se viene un mes complejo. Sí, pues. Y tenemos acá en el estudio al secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble. Muchas gracias, Andrés, por venir. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, Francesca, Andrés, ustedes son testigos. Les mandamos ayer a cierta hora de la tarde los temas para conversar el día de hoy. Yo no tenía cómo saber, pero agrego que no tenía siquiera cómo imaginar, que no es lo mismo. Nosotros tampoco, sí. te lo puedo adelantar. Claro. Pues no es lo mismo no tener cómo saber que además no tener siquiera cómo imaginar, por eso hago la distinción entre las dos cosas, que se iba a presentar una acusación constitucional contra el presidente de la República, ¿no? Lo de la ministra Toalla lo sabíamos, lo había anunciado el Partido Republicano, estaba la pauta de prensa además citada para el día de ayer, que nos llega a todos los medios, pero esto otro sorprendió. Ahora, que sorprenda a un periodista como yo da lo mismo, pero también sorprendió a las otras bancadas. El mismo presidente, el jefe de la bancada de la UDI decía que no sabía. Esta frase que se instauró hace algunos años en Chile de me enteré por la prensa, ¿no? Francesca, ya de alguna manera sabemos la posición de Opoli, pero tú siempre insistes en que no concurres aquí en representación del partido. Te quería preguntar por la acusación, tanto en su mérito como en su eficacia política, ¿no? La de Boric, quiero decir, ¿no? O si quieres la de todas, como tú quieras. Sí. No, podemos hablar de todo, y si quieres hablamos también de la de los Supremos y del Puerto Olímpico que se ha instalado en el Congreso, de las acusaciones constitucionales, independiente, que yo creo que es una herramienta muy válida. Yo creo que es una, ¿cómo lo puedo decir para que sea correcto? A esta hora de la mañana, me parece una vergüenza realmente lo que hizo ayer Renovación Nacional. De hecho, yo creo que sorprendió también al presidente de Renovación Nacional con su secretaria general, que también ayer hicieron una cuña para la prensa donde también decían de que iban a intentar bajarla, porque efectivamente, más allá de que podamos coincidir en que lamentablemente estamos en una crisis de seguridad, no creo que en este momento están metiendo acusaciones constitucionales, ya sea contra la ministra Toá, así como también contra el propio presidente Gabriel Boric, independiente, que creo que han tenido un desempeño a lo menos deficiente, porque no hemos tenido lamentablemente cada vez más violencia, y más violencia, digamos, desde el punto de vista del tipo de delito también. Pero creo que primero que nada me parece una torpeza. Me parece que acusar al presidente de una acusación constitucional con respecto a estos temas creo que no ayuda en absolutamente nada. Lo mismo la ministra Carolina Toá, independiente que también tengo una visión crítica con respecto al desempeño que se ha tenido, pero creo que descabezar las instituciones no tienen ningún asidero más allá que algún tipo de revancha política, me imagino, desde el punto de vista de un día acalorado, quizás medio aburrido. Los diputados de Renovación Nacional sacan este conejo, digamos, bajo el sombrero, porque efectivamente no solo sorprendió a los compañeros de coalición, como Renovación Nacional es un aliado de nosotros en Chile Vamos, pero también sorprendió a su presidente nacional. Entonces, creo que más allá, obviamente, del punto de vista de la importancia que pueda tener esto para poder cambiar las cosas, que finalmente es lo importante y lo que la gente espera, desde el punto de vista también más político, creo que también es otra torpeza más, porque si bien creo que las acusaciones constitucionales no funcionan en base a poder hacerle daño a alguien, sino que funcionan porque es una herramienta para poder corregir cosas que no se están haciendo bien, creo que también es una torpeza, porque creo que va a ser absolutamente minoritario desde el punto de vista de los votos que pueda obtener. Entonces, creo que estas ideas destempladas, casi inventadas en 2 minutos, creo que no apoyan absolutamente nada. Y creo que me pusieron más importante todavía, Patricio,
es que no ayudan al problema de fondo, que creo que es que precisamente esas personas que andan redactando y perdiendo tiempo en las acusaciones constitucionales sin mérito, se podrían sentar a conversar con el gobierno para poder avanzar en temas de seguridad, que creo que ahí sí tienen un rol importante en lo que se puede hacer. Así que no es mi partido, por suerte, pero más allá de que no sea mi partido, creo que también le hacen un tremendo daño a la herramienta de la acusación constitucional en sí misma. Sí. Vamos a volver al tema, pero una pregunta bien cortita, Francesca. ¿Podría transmitir esta acción la impresión, para no generalizar, ¿no?, de que al menos un cierto sector de la derecha tendría un interés más instrumental que genuino en el tema de la seguridad, que es un tema que tanto aflige? Estoy preguntando por impresiones, no estoy diciendo lo que yo piense, ni si podría transmitir esa impresión el enfrentar el tema a través de un procedimiento como el que se anunció el día de ayer. Yo creo que la derecha ha caído un poco en el populismo con respecto a los temas de seguridad en sí misma. Y lo digo desde un punto de vista más desde las propuestas determinadas y realmente con el interés que han puesto realmente en avanzar en determinadas materias. Y esto creo que viene muy de la mano con sectores más de derecha, como podría ser Republicano o el partido que encabezará o encabeza, no sé, Johannes Kaiser, que buscan también estas medidas más a los Bukele, que más allá de técnicas más bien probadas, o saquemos a los militares a la calle, que los mismos militares dicen que nosotros no tenemos las competencias para poder hacerlo. Si es que hay que hacerlo, bueno, habrá que ver cómo se hace. Entonces creo que de repente se pegan estos manotazos un poquito desesperados desde el punto de vista, se nos están yendo votos por la derecha, pero creo que eso, más allá de algo eficiente, creo que tiene bastantes características de populistas. Entonces puede ser que por ahí haya algo, y yo ahí resalto que mi partido no cae en esas prácticas, y la verdad fue bastante rápido de Populi ayer salir a decir que esto no ha lugar nomás, que efectivamente no era la solución y que no aportaba en nada al problema. Sí, tanto el diputado Guzmán desde la Cámara como acto seguido la presidenta Gloria Justo. Andrés. Bueno, ya han dicho muchas de las cosas desde la misma derecha como respecto a esta acusación, pero yo quisiera hacer un par de puntos. Uno, creo que tú lo mencionabas, y creo que parte de la derecha usa el tema de seguridad muy instrumentalmente, y no solo ahora, sino que se ha visto históricamente. La candidata Matei ya salió a decir hace algunos meses: ustedes tienen que hablar de las propuestas populistas de seguridad en la municipal, en la campaña municipal. Recordemos la campaña de Piñera también, cuando ponía por todos lados delincuentes, se le acabó la fiesta, y lo ocupan muy populistamente, porque tampoco hemos visto propuestas concretas desde la derecha que efectivamente permitan hacerse cargo del problema. Y también cuando ellos han estado al gobierno, no es que el problema haya estado solucionado, por lo tanto es más una rimbombancia discursiva que una capacidad efectiva de hacerse cargo del problema de la seguridad. Y aparte es un tema súper sensible, y ocuparlo instrumentalmente, y ocuparlo, yo creo que el tema de las acusaciones tiene una clara motivación electoral y de control de agenda mediática. Lo que deben haber leído estos diputados es: no quieren que se siga hablando de Hermosilla, no quieren que se siga hablando de Cubillo, no quieren que se siga hablando de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo tenemos una acción lo suficientemente rimbombante que sirva de cortina de humo y que pueda desviar la atención? Y con ello se le ocurre acusar al presidente de la República, que creo que sin tomar el peso de la gravedad que ello tiene. Y claro, creo que la acción termina cayendo por su propio peso. Yo ya no sé ni siquiera si la van a presentar con la quitada de piso de muchos sectores, que bueno que haya existido también, pero la de republicanos tiene la misma tecla. Quizás baja un poco el nivel al hacerlo contra la ministra Toá, pero tampoco es algo que vaya a aportar nada a solucionar los problemas de seguridad. Tampoco creo que sea una crítica justa respecto al trabajo que ha hecho el gobierno y la ministra Toá en cuanto a legislación, en cuanto a avanzar en proyectos que se hagan cargo del problema. Si bien efectivamente hay un problema y hay que seguir trabajando en ello, el gobierno lo ha tenido dentro de sus principales prioridades. Se ha aumentado los recursos por seguridad, de nuevo se han aprobado la mayor cantidad de leyes, se ha dialogado, y muchas de esas leyes salen con acuerdo de un Congreso en donde el gobierno tiene minoría. Por lo tanto son leyes que se logran llegar a acuerdo
la oposición. Entonces creo que la crítica es injusta, pero claro, leía en un tono electoral a meses, a semanas de la elección municipal, probablemente haciendo el cálculo para que se esté votando a pocos días y que el tema ahí trate de ser seguridad en forma de aprovechamiento y no lo que estamos viendo en esta trenza de corrupción y cooptación de las instituciones, es lo que buscan, y creo que es totalmente poco serio en la utilización de herramientas importantes como son las acusaciones constitucionales, herramientas fiscalizadoras, con fines electorales o otros fines y no para las que fueron creadas. Sí, bueno, si es que esto se hizo con fines electorales, a mí me da la impresión, esta ya es mi opinión, me da la impresión de que terminó perjudicando más al propio sector que favoreciéndolo. Francesca, hemos tenido ya, fíjate tú, hemos pestañeado y ya nos ha tocado compartir juntos, yo diría ya decenas de paneles acá en la radio, así que llevamos por lo menos un par de años, ¿no?, de panelista acá en la radio, sí. Más o menos, sí, más o menos. Entonces, yo creo que entré para la campaña del rechazo, la primera convención. Ahí creo que me invitaron por primera vez. Ya, o sea, eso quiere decir que nos ha tocado juntos toda esta montaña rusa política que ha tenido Chile en este par de años. Y te hago esta introducción porque me da la impresión que durante todo este tiempo hemos hablado de esta cierta percepción de que la derecha tenía todas las condiciones para arrasar en esta elección, que de alguna manera se daba por sentado que sí iba a ser, y de una manera igual sorpresiva, porque esto no tiene que ver con una cosa interna del sistema político, sino la explosión del caso Hermosilla primero, y el modo en que esto ha ido expandiéndose como una bomba de racimo, y que de alguna manera es el hilo conector para lo que ha ocurrido ahora con Cubillos. Deja a la oposición de derecha, o a cierto sector de la oposición de derecha, en un lugar mucho más inconfortable de lo que estaba hace 2 meses atrás, ¿no? Y el timing es re malo para el sector porque es justo antes de la elección, ¿no? Y ahí, bueno, yendo al tema que te comentaba antes, ¿no? Esto que veníamos hablando de que el oficialismo estaba muy de capa caída, de que ha sido visto críticamente por algunos analistas. Por ejemplo, la semana pasada entrevistábamos a Tomás Duval, que es un analista más cercano a la derecha, y él decía, a propósito de esto que estoy planteando, que la derecha no había logrado construir un espíritu de cuerpo para esta elección. O sea, desde las cosas más básicas. Ustedes se acuerdan que en cualquier elección hay una línea gráfica, hay un eslogan, y de alguna manera las distintas contiendas se agrupan dentro de ese relato mayor. Tomás Duval en esta vuelta echó de menos esto, y lo que apreciaba más bien, decía él, era una voluntad del sector de tirar figuras fuertes a competir contra figuras fuertes. Entonces son como, para decirlo en términos futbolísticos, Francesca, duelos individuales, ¿no? O sea, Hasler Desbordes, y así sucesivamente, Poduje Ripamonti, y así sucesivamente. Bueno, el problema adicional es que algunas de estas esquirlas le han pegado directamente a algunas de estas figuras, o sea, Desbordes, Sichel, Cubillo. Ahí quería preguntarte, ¿cómo ves que entra la derecha a este momento que es bien importante, el de la elección municipal? ¿Y qué pudo haber hecho mejor para que esto, que igual es sorpresivo, no le esté pegando tan fuerte? Salvo que tú pienses que no le está pegando tan fuerte, ¿no? Ahí la palabra es tuya. No, yo coincido. Yo creo que una elección que se pensaba más corrida, y que los hechos han ido cambiando y han ido también salpicando a sectores, al sector de la centro-derecha claramente. Ahora, hay cosas que son inesperadas. Efectivamente, el tema de, por ejemplo, Marcela Cubillo, independiente que ella es una persona que obviamente se le reconoce una afiliación política, quizás no partidaria, pero sí política, que hay una persona independiente que haya juntado su firma, pero tuvo el apoyo, digamos, de los partidos, tanto de la centro-derecha como más de la derecha. Lo que me falta a mí, más allá, obviamente, uno no tiene una bolita de cristal y no puede saber lo que va a pasar con las determinadas personas que corren, pero sí creo que ha habido un complejo de poder de alguna manera desmarcarse de eso. Y desmarcarse de eso no es decir, oye, ¿sabe qué? Me parece que es un poco alto el sueldo, porque efectivamente lo es, y me parece que las declaraciones de Marcela Cubillo, más allá de poder explicar, creo que poco ayudan. Esto de apelar a esta libertad tan banalmente, porque efectivamente nosotros creemos en la libertad, pero creemos en el rol de la sociedad civil, creemos también en la meritocracia, creemos en la responsabilidad. Entonces, efectivamente, tomar uno solamente los principios para poder justificar algo que para mí me parece bastante injustificable. Creo que ahí también los partidos también tienen un rol, Patricio, y creo que no lo han ejercido, más allá de poder
pseudo dudarlo, sino que simplemente decir, mira, sabes que a nosotros no nos calza esto, no nos calza lo que está pasando, y de alguna manera damos la libertad de acción a los votantes o a los militantes de poder hacer lo que quieren en la elección. Y eso, de alguna manera, decir, sobre todo en el caso de Marcela Cubillos, que es una persona que va desde el mundo independiente, digamos, porque juntó sus firmas y creo que ahí ha faltado un poquito más de decisión de poder desmarcarse aquellas cosas que no nos parecen. Claro, es complejo obviamente porque estamos a puertas de una elección y que eso de alguna manera te puede desordenar un poco más el naipe y después obviamente cobrarte la cuenta si es que esa elección no sale como se esperaba antes, digamos, de los hechos ocurridos. Pero también creo que los hechos también tienen que marcar de algún momento un dolor o decir esto nosotros no lo avalamos. Y ahí creo que los partidos políticos no se han sabido desmarcar a tiempo. Yo la he peleado desde mi punto de vista pequeñito, desde mi espacio de mi partido, y lo sigo peleando, desmarcarnos aquellas cosas que no nos parecen, independiente de los costos políticos que puedan tener, porque creo que no todo vale y eso hay que mostrarlo y los partidos políticos tienen que ser los primeros. Sí. Ahora, Francesca, los partidos de Chile Vamos ya hicieron un punto de prensa conjunto para criticar el sueldo. O sea, lo que faltaría es o ser más enérgico o simplemente decir que le quitan el apoyo a la candidatura. Lo que pasa es que yo creo que más allá de ser más enérgicos, que creo que lo podrían haber sido más y del principio, creo que no generaba mucha duda. Creo que ella hizo un punto de prensa a los pocos minutos y ahí empezó a hablar de la libertad, como si la libertad lo permitiera todo, como si fuera una bolsa payaso. Metemos todo dentro y la libertad no es así. Pero yo creo que sí, que efectivamente se podría haber dado un paso más y haber dicho que se da libertad de acción si finalmente una persona que proviene desde juntar las firmas. Entonces, eso hubiera sido mi postura desde el punto de vista de libertad de acción para los militantes, que efectivamente los militantes no tenemos libertad de acción, o por lo menos no podemos públicamente tener libertad de acción. En la urna cada uno hará lo que quiera. Pero yo creo que se podría haber desmarcado un poco más Chile Vamos en este caso del caso particularmente de las COM. Bueno, Andrés, para ir terminando el punto, esto que ha ocurrido con la acusación constitucional, de alguna manera también va dialogando con los otros escenarios legislativos de este año. Está súper cargado el escenario legislativo, o sea, estamos hablando, para situar, ahora quiero tratar de situar la conversación en el Congreso Nacional específicamente, porque como los parlamentarios no pueden hacer pueden hacer algunas cosas al mismo tiempo, pero indudablemente la incorporación de nuevos temas va afectando las prioridades. Entonces tenemos reajuste del sector público, presupuesto, acusaciones constitucionales y además la agenda que quería introducir el gobierno con propuestas como la deuda histórica de los profesores, la condonación del CAE y otros por el estilo. Y más encima, no nos olvidemos, está todavía ahí pendiente la vieja reforma de pensiones y además hay que discutir la ley larga de ISAPRE, ¿no? Todo este escenario, que es bien complejo, ¿de qué manera piensas tú que desafía legislativamente al Ejecutivo, que es quien tiene más el sartén por el mango, porque el gobierno tiene iniciativa de ley, y cómo debería ordenarse todo este cuento? Yo creo que el Congreso tiene que saber caminar y mascar chicle, como se dice, porque por una parte están las acusaciones constitucionales que tienen la obligación de revisarlas y creo que en el caso de los Supremos particularmente varias tienen mérito porque lo que ocurrió ahí es bien grave. Por lo tanto me hubiese parecido incorrecto que el Congreso no tomara una acción en torno a los Supremos, pero las acusaciones constitucionales se forma una comisión para revisarlas y después se toma un día de sesión. En general tampoco es tanto lo que va a comprimir la agenda legislativa, es un día que con una sesión extraordinaria se puede ya ocupar ese tiempo y no interferir en las otras tramitaciones. Está claro, la ley de presupuesto, que siempre es un intenso trabajo legislativo de 2 meses. Pero hay agendas de cambio importante que significan parte importante del programa de gobierno, de lo que se le prometió a la ciudadanía y por lo tanto el Congreso también tiene que buscar el espacio para discutir esas cosas. Probablemente se ingrese pronto la reforma al sistema de financiamiento de la educación superior y el tema del CAE que va a ir junto, por lo tanto ahí hay una agenda importante. Lo mismo mencionabas lo de ISAPRE, la reforma de pensiones. Pero yo creo que el Congreso tiene suficiente gente, de aparte tenemos 2 cámaras que permiten avanzar en algunas cosas en paralelo,
que con trabajo se pueden ir sacando adelante y avanzando. Hay algunas de esas discusiones que probablemente van a ser de más largo aliento. Yo creo que lo del CAE va a ser una discusión profunda, que no creo que sea algo que se tenga que sacar ultra express, sino que requiere una discusión en el Congreso, y está bien que así lo sea. Lo de pensiones yo creo que ya se hace más urgente por todo el tiempo que ha pasado. O sea, no vamos a seguir diciendo que se requiere más profundidad en la discusión, si ya se han discutido todos los puntos. La pregunta es: ¿estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo? Y cómo avanzamos, pero yo creo que el Congreso tiene la capacidad de avanzar y tiene la obligación, sobre todo porque son urgencias ciudadanas, son urgencias que la gente espera que se legisle, que se entreguen respuestas, y por lo tanto el Congreso tendrá que buscar la forma de organizarse, que yo creo que la tiene, para poder responder a esas urgencias. Bueno, harto más que conversar, está súper cargado octubre, así que hacemos lo que podemos, pero lo hacemos con entusiasmo. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta seguimos con Francesca Parodi, con Andrés Kuble, con todo nuestro equipo: Pancho, Jaime, Manuel, Natania, Danae, Don Alberto, Elías, Claudio y todos los compañeros que están llegando de a poquito a esta hora de la mañana a la radio a cumplir con su jornada. Vamos y volvemos. Oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile les invita a la 6ª versión del ciclo Cultura en Derecho, Carlos Droguet, Rompiendo el Silencio, desde el 30 de septiembre al 3 de octubre. Música, charlas, teatro, feria editorial, cine y mucho más, con destacados invitados. Participan Alfredo Castro, Mauricio Redolés, Álvaro Bizama, Emiliano Coelho, Pedro Vicuña y muchos más. Revisa la programación completa en derecho.uchile.cl. Este ciclo cuenta con la colaboración de Radio Universidad de Chile. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este jueves 17 de octubre el regreso, después de varios años, a este icónico escenario de la destacada artista nacional Camila Moreno. Con una propuesta íntima y cercana para sus fans más fieles, les invitamos a vivir una experiencia emotiva y llena de historia en este mes de octubre con una de las artistas más influyentes de la música chilena, Camila Moreno, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Jueves 17 de octubre, Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Sábados en la mañana. ¡Qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024. El recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional, galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Son las 9:03, estamos con Francesca Parodi de Evópoli y Andrés Cules, secretario general del Frente Amplio, en este panel del 1 de octubre. No sé si se dieron cuenta que nosotros habitualmente tenemos esta metodología de que hablamos de un tema, cerramos un tema y abrimos otro tema, pero en el primer bloque hablamos como de varios temas al mismo tiempo, ¿no? Porque de alguna manera los temas están entrelazados y el cuadro político es el cuadro político. Quería pedirle a Andrés una última repasada, eventualmente a ti también, Francesca, sobre la situación de Marcela Cubillos, ¿no? Que devela varias cosas, como decía Francesca antes de la pausa. Hay una posición crítica que en su opinión podría ser más enérgica. Es una comuna emblemática, es una comuna muy importante, Las Condes, para la derecha. Y la pregunta de qué puede hacer o qué debe hacer el sector con ella, yo entiendo que no es una pregunta fácil de contestar. O sea, no me gustaría estar en los zapatos del senador Galilea, ni de Guillermo Ramírez, ni de Gloria Hood, digamos. Pero Andrés, ahí, ¿cómo ves el tema, ¿no? ¿Cómo ves el tema Cubillos en relación a los costos que puede seguir teniendo, ¿no? Yo veo que el tema de Cubillos sale de una trenza que se ha ido poco a poco viendo nuevas cosas que vinculan a distintas personas de derecha. O sea, llegamos a la Universidad de San Sebastián porque está Chadwick y Caí, llegamos a Chadwick y Caí por Hermosilla, llegamos ahí por Ward. Entonces vemos que esto es parte de una trenza que tiene que ver con la utilización de las instituciones para fines propios, y yo comparto que la posición de la derecha puede ser complicada, porque me imagino que hay afectos, se conocen de por medio, pero creo que la respuesta que se espera es una respuesta en donde no hayan defensas corporativas, donde se tome la gravedad del caso, no solo de Marcela Cubillos, sino del caso en general que estamos hablando, y que pueda haber una separación clara y buscar que quienes son responsables de casos de mal uso de recursos, de mala utilización de las instituciones, sean condenados. Y creo que es importante porque acá está en juego también la confianza en las instituciones, que es algo que ha estado muy mermado en el último tiempo. Creo que tenemos una crisis arrastrada hace varios años de poca confianza en las instituciones, y si la política reacciona ante estos casos de nuevo intentando cerrarlos, intentando que no se sepa todo, intentando como pasar piola como ha pasado otras veces, y que los castigos no sean los que corresponden, vamos a profundizar esa crisis que es grave para la democracia, que es caldo de cultivo para los populismos, y creo que ahí lo que hagan los sectores de derecha que no están involucrados en ello es importante, de marcarse, de mostrar una distancia y demostrar que ellos defienden ciertas ideas que creen que son las mejores para el debate público, y no que defienden a una clase que tiene un poder y que se intrinca en las instituciones. Sí que yo lo veo así, porque claro, lo de Cubillos, repetir una vez más lo impresentable del sueldo, que no tiene que ver nada con la libertad. O sea, la utilización de la libertad como defensa para que una universidad le pague 17 millones por hacer algunas clases desde el extranjero es ridículo. O sea, acá lo que tenemos es o un caso donde la universidad está buscando formas de extraer utilidades, que lo hacían antes arrendando a sobreprecio los lugares donde ocupaban. Hoy día lo que pueden hacer es pagarle sobreprecio a quienes trabajan ahí, o bien una forma de financiamiento irregular de la política también, y donde la Universidad de San Sebastián está siendo usada como caja pagadora de personas que en verdad están dedicadas a la actividad política, pero que requieren un ingreso, y por lo tanto la universidad lo saca de ahí. Y claro, la vinculación de la Universidad de San Sebastián con la derecha es bien evidente. No creo que nadie pueda negarla o decir que ahí no hay un vínculo, si uno ve el plantel ahí o la cantidad de gente que ha pasado
por esa universidad tenemos a Sichel, a Felipe Guarda, a Isamita, a Enrique París, a Chadwick, a Uvilla, y podemos seguir enumerando un montón de gente ligada a la derecha. Por lo tanto, creo que esa vinculación también es innegable. Sí, hay una cosa doctrinaria, Francesca, que te quería preguntar, y que intuyo que para ti es interesante, pero tú misma hiciste harto énfasis en el tema en el bloque anterior, que es el concepto de libertad. Eso es lo primero que te quería preguntar, porque a mí me ha llamado la atención el modo en que algunos dirigentes, o si me permite decirlo en términos arquetípicos, algunos tipos de dirigentes han reaccionado muy ofuscados frente a lo que se subentiende que entiende Marcela Cubillos por libertad, ¿no? Pienso Francesca en Ignacio Briones, pienso en Cristóbal Belolio, gente del sector para la cual la libertad es conceptualmente algo sustantivamente distinto a lo de Marcela Cubillos, que, si me permite decirlo, se parece más al anarcocapitalismo de Milei, ¿no? O sea, libertad es, en resumen, hacer lo que uno quiera y ni siquiera ya entramos en una discusión sobre el Estado, si el Estado debe ser más chico o más grande, sino simplemente a que las reglas del juego no deberían existir, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro lado también se abre una discusión muy interesante respecto a lo que pueden entender distintos sectores de la derecha sobre qué es una universidad, ¿no? Porque también ahí la propia Marcela Cubillos ha dicho que es una relación entre privados, pero resulta que las universidades tienen reglas del juego, son instituciones educativas, y a su vez las universidades tienen el deber del pluralismo, ¿no? O sea, no todas las universidades tienen un ethos valórico. Aquí hemos sido muy transparentes en que esta universidad, por ejemplo, tiene como el eje de su mirada sobre el país el valor de lo público, ¿no? O sea, una mirada de país, una mirada de sociedad. Por debajo, o inmediatamente después, tiene el deber del pluralismo, ¿no? Y se nos olvida a veces que las universidades tienen el deber del pluralismo, que en las universidades es un valor ser diferente, no es un problema, ¿no? Bueno, en esos dos niveles pedirte una reflexión, Francesca. Primero sobre la discusión dentro de la derecha sobre el concepto de libertad y sobre el significado de universidad. Sí, y mencionar a raíz de lo último, perdona que me desordene, pero a raíz de lo que estabas mencionando ahora último, efectivamente está regulado el tema de la educación superior, artículo 65, creo que es donde habla de qué es lo que hay que hacer con esa plata, el tema de la obligación de reinvertir, y digamos es privado, pero está regulado, y no me parece mal que lo esté, no voy a ser más papista que el Papa con respecto a la importancia de los privados cuando pasan por encima de lo público, y eso yo creo que es bien relevante. Yo tengo tatuada la palabra libertad en mi brazo, así que imagínate digamos de alguna manera lo que me chocó las declaraciones de Marcela Cubillo con respecto a bajo la palabra libertad puedo amparar cualquier cosa, y yo creo que no es así. Aquí hay otros conceptos que son tan importantes de las personas que nos consideramos liberales, que está asociado al mérito, al rol de la sociedad civil con respecto al bien público, y creo que eso se pasa absolutamente a llevar. Entonces, y me molesta la utilización de la palabra, Patricio y Andrés, particularmente porque creo que denigra la palabra libertad y va a decir este salvajismo de la derecha, que creo que de alguna manera tenemos que erradicar. Tenemos que mostrar que nosotros que tenemos límites, y que esos límites van en la responsabilidad, en el mérito, particularmente en el rol de lo público. Y ahí yo creo que se cae en otra doctrina que tú bien la mencionas, que creo que es más parecido a un Milei, que a personas que nos consideramos de centro derecha con un enfoque en el liberalismo clásico. Y yo creo que ahí directamente quizás Marcela Cubillos no se reconoce así. Pero hay otra cosa que me molesta más de sus declaraciones, es que me permites un segundo. Echarle la culpa al octubrismo, con respecto a la gente que de alguna manera cuestionó legítimamente el sueldo de Marcela Cubillos. Y si bien yo creo que el octubrismo existe y que hay que estar atentos con el octubrismo, creo que meterlo también en esta discusión hace que también se devalúe el concepto de octubrismo con respecto a que cualquier duda legítima que se le haga a Marcela Cubillos con respecto al sueldo que cobraba pertenece, digamos, a la gente que andaba en el estallido social rompiendo cosas. Y eso no tiene absolutamente nada que ver tampoco, porque también hace una comparación que me parece de alguna manera poco seria con respecto a lo que significa o significó el octubrismo. Entonces, me molesta desde todo tipo la defensa, la forma, el fondo. No me adscribo a ello, y por eso también creo
que mi sector, porque recién lo mencionaste tú, Patricio, y me dijiste, no me gustaría estar en los zapatos del senador Galilea, de Guillermo Ramírez o de Gloria Hood, pero también hay un partido republicano que la apoyó, y siempre nos olvidamos un poquito y como que sacamos al partido republicano porque no le esperamos mucho, digamos, credenciales, en este caso ni democráticas, ni protegiendo la democracia, pero también el partido republicano también tiene algo que decir con respecto al tema, porque efectivamente también la apoyó. Entonces, creo que ahí hay que ser más enérgico, hay que mostrar bastante más diente, y efectivamente no solo porque Andrés decía que tanta cercanía uno puede tener con la persona. Si empezamos con la cercanía estamos fritos, porque creo que las personas tienen que ser vistas en el mérito de lo que están cometiendo, más allá de la cercanía que podamos tener. Y por eso me gustaría una reacción bastante más enérgica, porque no solamente es algo que es a lo menos dudable lo que está pasando, sino que lo más grave, están pasando por encima de nuestros principios y mal usando los conceptos de nuestros principios, que yo creo que tanto daño le hace en general, porque ahí va a estar diciendo a la izquierda, va a decir, ahí está la derecha con su libertad y roban y hacen esto y esto otro, y eso es precisamente lo que tenemos que erradicar, que la libertad no es a cualquier precio y que tiene una serie de otros antecedentes atrás que son tan o más relevantes que en este caso la propia libertad. Sí, la mención al octubrismo, me parece que cualquier persona con sentido común, sea de derecha, de centro, de izquierda, entiende que no se sostiene como argumento, ¿no? Pero, es que lo mismo. Pero parece que sí funciona. Pero parece que sí funciona como eslogan, es decir, a mí me parece que esto trasunta más más que un argumento. Así como lo veo yo, una manera de hacer política en blanco y negro, ¿no? Ellos o nosotros. Y me parece, perdón Patricio, que me parece que quizá no lo expliqué bien, pero la legítima duda que uno puede tener en el momento que tú escuchas el primer titular, 17 millones de pesos por hacer clase. Esa legítima duda finalmente es quien duda del mérito o de que efectivamente ella merezca ganar eso. Catalogarlo de octubrismo creo que de alguna manera es nuevamente ningunear un concepto, y creo que toda la gente en la calle en este momento que se cree ese eslogan se va a considerar octubrista, básicamente porque todo el mundo les genera esa duda. Entonces creo que es muy de, si no están conmigo, son los malos del octubrismo, y creo que denigra también un concepto que yo creo que sí es relevante tenerlo por lo menos a la vista. Bueno, vamos a cambiar de tema. Les quería proponer que hiciéramos una breve pasada por un gran tema, al fin y al cabo, que es el presupuesto de la nación. O sea, se nos olvida que es un gran tema. En cualquier familia que se gasta el sueldo del mes es una cosa, es la más importante quizás. No, lo más importante son los afectos, pero entonces, claro, parece una discusión técnica. Yo decía más temprano, Andrés, Francesca, de si poner más plata acá, pero no, o sea, al fin y al cabo tiene que ver con formas de entender el país, con formas de entender la sociedad. Hay algunas cosas que han generado polémica, por ejemplo, si la proyección de crecimiento del gasto público que tiene el gobierno se condice o no con las proyecciones de aumento de recaudación y de crecimiento económico. Ahí yo decía más temprano, el Mercurio ha ejercido un cierto liderazgo en señalar que el gobierno está haciendo proyecciones con el tejo pasado. Aparece ahí en el horizonte el fantasma de la inflación. Y si me permiten decirlo, porque acá en la radio también la palabra ideología no es una mala palabra, es una palabra ineludible, también tiene que ver con nuestras visiones de sociedad, pues gente que cree en un rol más activo del Estado, en la sociedad, en la economía, gente que cree menos, y así es como se da el debate. Bueno, eso por un lado, y por el otro lado, el aumento de más de un 60% en el presupuesto de cultura, ¿no? De un sector que se la jugó por la candidatura del actual presidente Boric, que me consta, porque me ha tocado hablar con varios de sus dirigentes en público y en privado, estaban bien decepcionados, en general, no digo todo, pero en general bien decepcionados con lo que se había podido hacer, y que hace que algunos se pregunten si ese aumento tan sustantivo está bien o no. Hace poquito entrevistábamos a Carlos Bianchi, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y él hacía una figura con la cual ustedes podrán estar de acuerdo o no, ahí les doy la palabra, que es que está muy bien que haya más dinero para que las personas vayan al teatro, pero que al mismo tiempo, cuando salen del teatro, deberían poder salir en ciertas condiciones de seguridad, ¿no? Así lo planteó él para describir de alguna manera el dilema presupuestario, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ven? Andrés Kuble. Compartir que el presupuesto es una de las discusiones más importantes, creo yo, que
da el Congreso, porque también la ley de presupuesto después es una herramienta de organización y planificación de lo que hace el gobierno, que en estos 2 meses se da una discusión que, claro, de repente se puede ver más, son pesos más para allá, pesos más para acá, pero en general ordena las prioridades, ordena dónde va a estar el gasto, ordena la labor de cada uno de los ministerios, las glosas ordena en qué se puede gastar, en qué no. Entonces creo que es una discusión bien relevante. Yo creo que respecto al primer punto que plantea, yo creo que este gobierno ha sido muy responsable fiscalmente. Creo que eso es innegable y también es uno de los fantasmas que muchas veces se trató de poner tras el Frente Amplio, de que son irresponsables populistas. Creo que la responsabilidad fiscal ha sido un sello de este gobierno y ha sido muchas veces a costa de cosas que nos gustaría hacer. Si evidentemente nos gustaría destinar más recursos a seguridad, a solucionar la lista de espera, pensiones, pero hay ciertos ingresos y las finanzas públicas tienen que ser sostenibles. Por lo tanto, creo que ahí se ha sido muy irresponsable y también se ha trabajado en buscar nuevas fuentes de ingresos que permitan hacerse cargo de esas demandas. Así el royalty, ahora recientemente la aprobación de cumplimiento tributario, son algunas cosas que ayudan a aumentar el espacio fiscal, pero creo que el fortalecimiento de los decretos de política fiscal, poniendo un techo de deuda, también no solamente metas de balance estructural, el primer año de gobierno con superávit y con una reducción del gasto público que no es fácil de hacer. Es decir, que se redujo un 20% del gasto público desde el último año del gobierno anterior al primer año es una tarea difícil, porque requiere cortar cosas que se están haciendo. Entonces creo que la responsabilidad fiscal ha marcado este gobierno y ahí también se ha fortalecido la ley de responsabilidad fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo juega un rol importante en marcar los distintos parámetros de estimación y cuando han habido que ajustar las estimaciones también se ha hecho para ir cumpliendo, acercándose a las metas de balance estructural. Entonces creo que ahí hay una crítica que no tiene mucho asidero. Respecto a lo que trae el presupuesto, creo que es importante que se estén cumpliendo con los compromisos que se han hecho. Es importante que la política, que el gobierno cumpla. Y este presupuesto está orientado a eso. Así, por ejemplo, el aumento a los programas de cuidado de Chile Cuida, que fue, por ejemplo, un eje importante en la cuenta pública, y hoy día se ponen los recursos para que eso ocurra, para atender a personas con dependencia severa. También el aumento de recursos para los servicios locales de educación o para cumplir con el plan de emergencia habitacional son cosas importantes. Lo de cultura tiene que ver también con un compromiso. El programa de gobierno plantea llegar al 1% del presupuesto en cultura, que hoy día está del orden del 0,5 y probablemente con estos aumentos lleguemos al 0,7, ni siquiera se está llegando todavía al compromiso. Y ese es un compromiso desde el inicio del gobierno porque que nos acerca a estándares internacionales y que le da una mayor preponderancia a la cultura en la vida de las personas, y tiene que ver también con un enfoque no tiene que ver solamente con hablarle al sector cultura, sino tiene que ver cómo la cultura permea y juega un rol importante en la sociedad, cómo la cultura llena los espacios vacíos, también cómo permite recuperar espacios públicos. Parte de lo que se va a cultura es en inversión, en infraestructura cultural que permite también, o sea, yo creo que también tiene una meta de seguridad. Quizás no te resuelve el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, el tener espacios en donde los jóvenes estén dedicando su tiempo a actividades culturales, a la participación en organizaciones culturales y el tejido social que eso forma, creo que son formas de prevención también. Sí, el símil de las canchas de fútbol, ¿no? En las poblaciones. Exactamente. Sí, simplemente aclarar antes de darte la palabra, porque había una precisión muy pertinente en redes sociales que cuando hablamos del presupuesto en cultura no fue mi intención reducirlo a ir al teatro, ¿no? O sea, el presupuesto en cultura es mucho más amplio. Simplemente estaba poniendo el ejemplo que hace el diputado Bianchi. Yo también lo entiendo en un propósito de ser didáctico en una entrevista que dura una cantidad acotada de minutos, ¿no? Pero todos entendemos, para que haya tranquilidad, de que cuando hablamos del presupuesto en cultura hablamos de algo mucho más amplio y complejo, ¿no? Que es más o menos lo que describía Andrés de cómo se relaciona el país, ¿no? Qué importancia le da el país a la dimensión cultural, sobre lo cual también hay opiniones muy legítimas. Francesca. No, yo no tengo más absolutamente ningún ruido el aumento en cultura, desde el punto de vista cuantitativo, obviamente, porque efectivamente estamos conociendo números, después iremos a conocer detalles en específico, pero y creo que va muy de la mano de antes de lo que tú mencionabas también, las canchas de fútbol, desde el punto de vista de poder tener una mayor oferta desde el punto de vista cultural o deportivo, para que efectivamente los niños, la infancia se interesen y tengan actividades para poder desarrollar sus diferentes proyectos de vida. No me parece mal.
De todo lo contrario. De hecho, creo que un país que tiende hacia allá tiende a ser países mucho más desarrollados que los países que tendemos de alguna manera a reducir todo a otras temáticas. Pero lo que sí yo creo que es complejo, y ahí porque se mencionó el CAE antes y no pude hacer mención a ello, es claro, son estas, digamos, cumplimientos de programas electorales, que efectivamente está el tema de cultura. A mí yo resalto bastante el programa Chile te cuida, o todo el tema con respecto a las cuidadoras que tiene el presidente Boric, que creo que no se ha desarrollado en plenitud. Pero sí poner el tema sobre la mesa. Pero lo que quiero decir con respecto a los temas de las promesas electorales, yo creo que cuando mencionábamos que la carga del año legislativo con respecto a todos los temas que están actualmente en carpeta, en un año previo a una elección municipal, y también recordémoslo, si ya estamos en año electoral, es un año completo electoral, que después tenemos parlamentarios y tenemos, ¿cierto?, las elecciones presidenciales. Tengo la sensación que haber pateado el CAE hacia adelante, digamos, una promesa emblemática, desde que el presidente Boric es presidente, la gente, más de la mitad de los deudores ya no pagan, o sea, la gente lo está esperando, por lo menos esa gente, que creo que es algo que no tiene ningún tipo de consenso en la izquierda, desde el punto de vista de cómo se aborda. Entonces yo creo que más allá de poder alivianar la agenda legislativa, como se dijo recién, creo que tiene más que ver con que la izquierda no se pone de acuerdo qué significa condonar el CAE, a quién se le condona y cómo se le condona, que realmente digamos una convicción con respecto a la agenda legislativa. Y tengo la sensación también de que ese proyecto no va a terminar saliendo, porque si bien es muy popular en un sector en específico, que es las personas que efectivamente le dieron el voto al presidente Boric con respecto a determinadas propuestas, tengo la sensación que tampoco tiene la popularidad que se cree que tiene. Y creo que en un año electoral creo que van a primar un poquito más los complejos de las elecciones que realmente las convicciones. Y ahí yo creo que vamos a tener un gobierno enredado en ese tema, porque efectivamente van a haber determinados sectores de la izquierda que lo van a intentar impulsar para cumplir un programa electoral, y otros sectores que también pertenecen al gobierno, que en declaración a la prensa han sido más que emblemáticos, que eso no es una prioridad en el día de hoy. Entonces yo creo que ahí vamos a tener los zapatos chinos, y también, por cierto, lo que mencionabas tú, y ahí es un poco extraño, porque este propio gobierno se pone los propios problemas, porque al CAE le puso una fecha, a la ley corta y ISAPRES también le puso una fecha, y efectivamente ninguno de los dos se está cumpliendo. Entonces creo que esos dos proyectos que vienen hacia adelante son proyectos que enredan muchísimo a la izquierda, y que de alguna manera los van a tratar de patear quizás hasta el final, y probablemente yo creo que no van a ser proyectos que van a terminar siendo aprobados, al menos durante el gobierno del presidente Boric. Sí, bueno, antes de ir cerrando nuestro panel del día de hoy, Francesca y Andrés, quería preguntarles sobre el cambio de mando en México. No sé si tienen algo ahí que comentar, es un tema importante, asume una mujer, y también, bueno, terminan 6 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, que han sido 6 años importantes, yo diría, no solamente en la política mexicana, sino también en la política latinoamericana. Yo solo antes quería comentar que sí, dale. Sobre el CAE y ISAPRES, yo creo que los proyectos están pronto a ser presentados. Ahí discrepo con Francesca. Yo creo que de aquí a 2 semanas, si nos encontramos de nuevo en este panel, los proyectos van a estar presentados y podremos discutir en torno al contenido, ¿sí?, concreto, y creo que ahí el CAE no solamente tiene que ver con una promesa de campaña, que también lo tiene que ver, pero tiene que ver con un problema del que hacerse cargo, de la pesada mochila que muchos cargan por estudiar, también con lo ineficiente que es hoy día el sistema de CAE, también ligándolo a la responsabilidad fiscal, con lo caro que es para el Estado hoy día el funcionamiento del sistema del CAE, en el sentido de la cantidad de créditos que ellos terminan comprando a los bancos, la recarga que terminan pagando, la ejecución de garantías por quienes no pagan. O sea, ahí hay un costo fiscal algo oculto, pero que es gigantesco. Y sobre México, bueno, nosotros estamos bien atentos a lo que pasa allá. Creemos que el fenómeno de Morena y López Obrador es muy interesante a mirar en
en un general Latinoamérica donde cuesta mucho que los presidentes tengan aprobación, que en general reman, que en general hay mucha alternancia por lo mismo, el fenómeno que logra de apoyo popular y ciudadano, López Obrador, y ahora... Sí, si hubiera reelección hubiera salido fácil. Fácil, Sí, sí. Entonces es algo muy interesante a mirar qué es lo que pasa ahí, cuáles son, de qué forma él hace un gobierno que logra interpretar a las mayorías, que es algo a lo que tenemos que estar atentos y mirar y también aprender. Francesca. No, yo no dije que no se iba a presentar el CAE. Lo que dije es que no va a lograr avanzar el CAE, que es diferente, pero por la propia izquierda, más que porque la derecha ya te dijo que no lo quiere aprobar, pero la propia izquierda creo que le va a costar mucho buscar la fórmula. Con respecto a lo que pasa en México, yo creo que más que lo que pasa en México, lo que pasa en Latinoamérica, yo creo que va todo bien concadenado con respecto a las diferentes tendencias que se van resultando en las elecciones. Lo mencionó Patricio, es una mujer, bueno, claro, es una mujer efectivamente, pero creo que ya no es tan novedad ver a mujer, aunque todavía el mayor porcentaje de países en Latinoamérica todavía no ha tenido mujeres presidentas, pero más allá obviamente de lo que pase en el corto plazo, yo creo que Latinoamérica en sí se tiende un poquito a mimetizar los países, desde el punto de vista de las tendencias políticas, que finalmente es la sucesora del actual López Obrador. A mí no me sorprende mucho la elección en sí misma. Sí me sorprendió, por ejemplo, el resultado que tuvo Argentina. Yo no pensé jamás que Javier Milei iba a terminar siendo presidente, pero creo que de alguna manera estamos viendo algunos países que se tienden a mimetizar, y después tienes alguna excentricidad en algunos países en particular, que es el caso para mí de Argentina y por cierto también de El Salvador. Pero más allá de eso, creo que el rol que vamos a jugar nosotros desde el punto de vista de las próximas elecciones presidenciales son muchísimo más interesantes que lo que está pasando hoy día en México. Sí. A propósito de lo que tú decías, Francesca, acaba de ir el presidente Bukele a Buenos Aires, uña y mugre ahí con el presidente Milei. Sí, está en la Casa Rosada, lo vi. Sí, ahí saliendo ahí juntitos y dando cuenta en términos comunicacionales de mucha comunión, ¿no? Aunque como tú decías también son gobiernos que en principio tienen un origen distinto, ¿no? Pero que confluyen en ciertas coordenadas. Bueno, estuvo súper, déjenme piropearlos a los dos, estuvo súper interesante el debate de hoy, así es que se lo agradezco en nombre de todos nuestros auditores, auditoras y televidentes. Francesca Parodi, gracias como siempre, que tengas un buen martes. Muchas gracias, encantada de conversar con ustedes dos. Saludos, Andrés. Y Andrés Kuble, Andrés, muchas gracias por haber venido y por esta interesante conversación. También muchas gracias y un gusto, Francesca. Bueno, y desde acá, desde la Radio Universidad de Chile, en conjunto con la red de radios que piensan, You Chile TV, vamos a ir un breve alto y a la vuelta, Claudio Medrano con una muy interesante